Ejemplo de un circuito RC con fuentes independientes. En este ejemplo nos preguntan A. Determinar el voltaje B para tiempos mayores a cero. Y B. ¿En qué tiempo pasa por cero el voltaje B? El voltaje B que nos piden es el voltaje en el capacitor. Y observen que según el diseño del interruptor, nos dice que en t igual a 0 pasa al contacto de la derecha, lo cual quiere decir que desde menos infinito, o sea, desde antes de 0, el interruptor está conectado al contacto de la izquierda. Bien, vamos a trabajar el desarrollo de este ejemplo. Si ustedes recordarán en un tema anterior, encontramos que las respuestas, en este caso B, que es lo que me están preguntando, podríamos expresarla como que el voltaje T que me están pidiendo se puede hallar encontrando el voltaje en el infinito más el voltaje en cero más menos el voltaje en el infinito y todo eso por E a la menos T sobre el tau. Bien, si trabajamos con esa forma de expresión de las respuestas, entenderán que lo que nos queda por hacer es encontrar estas variables. Tenemos que hallar el voltaje en el infinito, tenemos que hallar el voltaje en cero más y tenemos que hallar el tau. Con esas tres variables que encontremos ya tenemos toda la expresión. Entonces, voltaje infinito, voltaje en cero, exactamente en cero más y el tau. ¿Cómo vamos a trabajar esto? El voltaje en cero más lo miramos analizando el circuito en tiempos menores a cero. ¿Por qué? En este caso, como es el voltaje en un capacitor, bien sabemos que el voltaje en un capacitor en cero menos es el mismo voltaje en cero y es el mismo voltaje en cero más. Entonces, como nuestro interés es hallarlo en cero más, pues afortunadamente si en cero más es el mismo en cero menos, pues basta con analizar el circuito antes de cero. ¿Qué pasa con el circuito antes de cero? Si ustedes observan, el interruptor está conectado en el contacto de la izquierda y lleva mucho tiempo así. O sea, el capacitor ya se cargó y se comporta como un circuito abierto. Entonces, según eso, nos queda el siguiente circuito. Este es el circuito antes de cero. Sabiendo que el capacitor ya está cargado, entonces se comporta como un circuito abierto. Y este es el voltaje que tenemos que calcular y ese sería el voltaje en cero menos, que sería igual al voltaje en cero más. Bueno, es relativamente sencillo y para nuestro caso nos quedaría que el voltaje en cero más sería igual a, aplicamos un divisor de tensión con el detalle de que esta fuente, la polaridad, miren que es menos más y el voltaje que estamos hallando es más menos. Es decir, esta fuente produciría una corriente bajando, ¿cierto? Y esa corriente produciría un voltaje en este sentido. Como nos lo están pidiendo con polaridad contraria, por eso al hacer el divisor de voltaje sería menos. Menos el voltaje total, 80, por la resistencia donde lo estoy calculando sobre la suma, lo cual encontramos que el voltaje en cero más es igual a menos 60 volts. Tenemos ya un gran dato que es el voltaje en cero más, lo cual quiere decir que ya tenemos este dato, voltaje en cero más. Nos queda calcular el tau y nos queda calcular el, el voltaje en el infinito. Para calcular el tau y el voltaje en el infinito, tenemos que irnos
al circuito en tiempos mayores a cero. Aquí vale la siguiente aclaración. Quiero que observen que antes de cero, el capacitor está conectado al circuito de la izquierda. Después de cero, opera el interruptor y el interruptor pasa al contacto de la derecha, entonces nos va a quedar este circuito de la derecha. Entonces es claro que antes de cero y después de cero son dos circuitos diferentes y completamente independientes. Antes de cero es un circuito y después de cero es otro. Eso quiere decir que si iríamos a encontrar el tau, tendríamos un tau para un circuito antes de cero y otro tau para el circuito después de cero. Como nuestro interés es en tiempos mayores a cero, nuestro interés acá en tiempos mayores a cero, por eso el tau lo encontramos en este momento en tiempos mayores a cero. En este instante, en tiempos posteriores a cero, donde vamos a calcular el tau. Entonces, en tiempos mayores a cero, el interruptor pasa a la derecha y entonces nos quedaría el siguiente circuito. Este es el circuito después de cero, donde simplemente nos queda el capacitor conectado a una resistencia y a una fuente en serie. Como es un circuito RC, bien sabemos que el tau de un circuito RC es R por C, es decir, el valor del capacitor por la resistencia que acompaña el capacitor. Aquí ya no hay nada que determinar, sino simplemente conocemos de cuánto es la resistencia y cuánto es el capacitor que están conectados. La resistencia es de 1 kilo ohm por el capacitor que es de 1 mili, entonces se nos cancelan y encontramos que el tau es igual a 1 segundo. Este es el valor, este es el valor del tau que necesitamos, el tau del circuito, que vale 1 segundo. Entonces, con eso ya tenemos el cálculo de este tau. ¿Qué nos queda por encontrar? El voltaje en el infinito. Según esto, tenemos que observarlo. ¿Qué es tiempo infinito? Pues obviamente un tiempo después de cero y mucho tiempo después. Entonces, ¿dónde se calcula el voltaje en el infinito? Aquí en esta parte del tablero voy a aprovecharla. ¿Cómo se calcula el voltaje en el infinito? El voltaje en el infinito es, nos vamos al circuito después de cero y lo analizamos mucho tiempo después. Entonces, este circuito después de cero y mucho tiempo después, ¿qué indica? Que ya el capacitor nuevamente se ha cargado, se ha estabilizado y se comporta como un circuito abierto. Si el capacitor es un circuito abierto, pues obviamente no circula corriente y al no circular corriente, el voltaje que queda en este par de bornes abierto es el voltaje de la fuente. Entonces encontramos que el voltaje en el infinito es igual a 120 volts. Ese dato es el otro que nos faltaba hallar, que es el voltaje en el infinito. Entonces ya tenemos el voltaje en el infinito. Con eso, si ustedes observan, ya podemos dar respuesta al ejercicio. Entonces, podríamos encontrar y decir, respuesta, el VDT, el voltaje que se está pidiendo es igual a voltaje en el infinito vale 120, más voltaje en cero más, el voltaje en cero más vale menos 60, más el voltaje en el infinito que vale 120, y todo esto por E a la menos T sobre el tau, pero como el tau vale 1, todo esto a la menos T y esto nos daría volt. Entonces, al hacer esta suma, nos queda que el voltaje que tiene el capacitor tiene el valor de 120, aquí menos 60 más 120, entonces nos queda más 60 por E a la menos T. Todo esto volt y esta es la respuesta al ejercicio que nos están preguntando. Entonces, esto es el voltaje y esta sería la pregunta A. Esto sería A. ¿Cómo es el voltaje en el capacitor? Bien, entenderán según lo expuesto en la teoría de los circuitos con fuentes, este término que no depende del tiempo es el que llamamos voltaje forzado
y este segundo sumando, que se nos va a acabar con el tiempo, es el famoso voltaje natural. Entonces, al trabajar de esta manera, al trabajar con la expresión voltaje de infinito más voltaje en cero más menos infinito, todo eso por E, ya estamos encontrando de una vez toda la respuesta o lo que llamamos la respuesta completa. Entonces, lo que nos quiere decir es que el voltaje forzado es 120 y el voltaje natural es 60 E a la menos C. Al cabo del 5 octavos, en forma práctica o en el infinito, la respuesta natural, en este caso el voltaje natural se nos hace cero y el capacitor quedaría cargado con 120 volts. Por eso es que vamos a graficarlo y nos da una gráfica de voltaje de la siguiente manera. Bien, corrijo el detalle, el error que me acabo de percatar, jóvenes, y es que efectivamente este signo está mal, ¿no? Porque miren que es voltaje en cero más menos voltaje en el infinito. El voltaje en el infinito vale 120 positivo. Entonces, qué pena, corrijamos esto. Aquí no es más, sino que aquí sería menos 120, lo cual indicaría, jóvenes, y por favor me disculpan el error, indicaría que aquí lo que nos queda es menos 60 menos 120, esto nos daría menos 180. Entonces, por favor, tengan presente esta corrección que estoy haciendo y efectivamente aquí nos queda un menos menos porque en cero más sí es negativo y menos el infinito que es positivo, entonces nos quedaría esta expresión 120 menos 180. Aquí he trazado la forma de ese voltaje, la gráfica con daría ese voltaje. Aquí estoy graficando el voltaje que tiene el capacitor en función del tiempo. Entonces, jóvenes, miren lo siguiente. En t igual a 0, recuerdan que el voltaje del capacitor en 0 menos, en 0 y en 0 más el mismo, recuerdan que nos había dado menos 60. Entonces, él parte de un valor de menos 60 volt, menos 60 volt, y luego lo que hace es que exponencialmente crece hasta llegar a cuánto. En el infinito, cuando se acabe la respuesta natural, él va a quedar con la forzada y la forzada es 120 volts. Entonces, esta sería la forma del voltaje según esta expresión que hemos encontrado. Empieza en menos 60, que es la carga que él tiene antes de cero, en menos 60 y va creciendo hasta llegar a 120, que es el voltaje forzado. Por eso, la pregunta B nos dice que encontremos en qué tiempo el voltaje pasa por cero. Y efectivamente, ¿no? Si inicia en menos 60 y va a terminar en 120, es porque en este momento va a pasar por cero. Entonces, la pregunta es calcular en qué tiempo. Pero entenderán que para encontrar ese cálculo simplemente sabemos es que en ese instante el voltaje vale cero. Entonces cogemos la ecuación que conocemos, la ecuación que nos dio el voltaje y simplemente igualamos el voltaje a cero. Entonces nos queda B de T, pero T para T0, entonces dice que el voltaje valga cero. Entonces cero sería igual a 120 menos 180 E a la menos T. Entonces simplemente hacemos el despeje, y nos queda que E a la menos T, E a la menos T es igual a 120 sobre 180. Y por consiguiente, pues para hallar el valor del tiempo, sacamos logaritmo natural de E a la menos T, pues es igual al logaritmo natural de 120 sobre 180. Esto nos queda que menos t es igual al logaritmo natural de 120 sobre 180. Y al realizar ese cálculo nos queda que el tiempo para este ejemplo es de 0.41 segundos. Ese es el tiempo, el instante en que el voltaje del capacitor pasa por cero. Es decir, acabamos de encontrar que a los 0.41 segundos es cuando el voltaje de menos 60 llegó a cero y empezó luego a ser positivo. Esta sería la respuesta a la pregunta B del ejercicio.
en qué momento el voltaje pasa por cero. Esto es el ejemplo que les traigo por el momento de un circuito RC con fuente y por ahora lo que quiero mostrarles es que lo trabajamos aplicando esta fórmula, lo trabajamos aplicando esta expresión. Voltaje en el infinito, voltaje en cero más y el tau. Al conocer eso ya conocemos todo y podemos hallar la respuesta total. En siguiente clase, en la siguiente video, vamos a trabajar otros ejemplos de circuitos con fuentes, pero ya no de esta manera, es decir, ya no aplicando esta expresión, sino mirando de qué otra forma podemos trabajarlo.